Vamos entonces, quiero que tome su Biblia, si no, se la mira en la pantalla. Hoy vamos a ir al capítulo 2, donde quedamos con este estudio del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando este libro y quiero hacer un recorderis rápidamente, y es que yo no estoy estudiando este libro de manera hablando de las señales de los últimos tiempos. Estoy pensando en la doctrina, ¿cómo es que se llama? Pero ya se lo voy a decir, que ya va a venir a mi mente la información. Yo no estoy estudiando este libro como eventos del final. Estamos estudiando el libro. No sé si pueden captar la diferencia. Cuando estudiamos el libro, estamos estudiando verso a verso, eso nos está dando cuenta. Lo que pasa es que no me puedo detener tanto tiempo en un versículo, porque podríamos pasar 1 hora en un versículo. Entonces, ¿cuándo iríamos a terminar este libro? La meta que tengo con esto va a comenzar a salir los miércoles, para las personas que me están preguntando. Va a salir solo los miércoles, porque vamos a abrir como una especie de servicio virtual, solamente por ahora virtual, todos los miércoles. Y lo que va a salir es este estudio. Entonces, por eso lo estamos, y como tenemos perdido 2 videos, lo voy a volver a grabar entre semana. Voy a venir a grabar porque hay cosas que quedaron, por algo se dañaron. Yo he dicho, bueno, algo se dañaron porque creo que Dios quiere que le dé un énfasis para que la gente tome un panorama más general. Entonces, escatológico, eso se llama esa doctrina. Yo no estoy estudiando el libro de manera escatológica, sino estoy estudiando el libro como un libro de la Biblia. Como si tomara Mateo, como si tomara Lucas, como si tomara Eclesiastés, Proverbios. Pero de todas maneras nos vamos a encontrar en algún momento con eventos escatológicos que tenemos que estudiarlos. Pero no lo estoy estudiando así. Estoy haciendo un estudio verso a verso. Eso es lo que estamos haciendo, para aclarar a todas las personas que están conectados. Lo segundo que quiero volver a recordar, que vi que algunas personas no captaron bien la idea, es cómo estamos estudiando estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias que estamos estudiando, porque son el capítulo 2 y 3, y en eso vamos en este libro, primero, estamos haciendo un estudio histórico de la iglesia. Es decir, estas 7 iglesias que estamos estudiando existieron. No quiero que se pierda eso. Existieron en ese tiempo donde están escribiendo el apóstol Juan. Existen estas iglesias. Son iglesias, entonces estudiamos el libro de manera histórica. Por eso miramos un poquito, por ejemplo, vamos a mirar la Odisea, Filadelfia, Tiatira y todos estos lugares. Vamos a mirar su contexto un poquito histórico, muy cortico, pero lo miramos porque existieron. Lo segundo que estamos estudiando, esto es de manera dispensacionalista, porque estamos estudiándolas acerca de estas 7 iglesias en el tiempo. Cómo estas 7 iglesias creemos, me incluyo yo, que cada una de ellas representa un tiempo en la historia. Entonces la iglesia de Éfeso representa el tiempo de el año 30 o el año 33, después que Jesús asciende a los cielos, hasta el año 100. Que es la iglesia apostólica, la primera iglesia. La iglesia de Esmirna representa la iglesia del segundo periodo del año 100 al año 312, que ahí quedamos un poco. Después la iglesia de Pérgamo, que va del año 600 en adelante hasta el 1000 y algo. Después la iglesia de Sardis, que es la iglesia de 1500 en adelante. Después la iglesia de Filadelfia, que es de 1750 en adelante. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, de 1900 hasta el final. Entonces, cuando estoy estudiando estas 7 iglesias, las estamos estudiando de manera histórica, lo que existieron, el mensaje para ellas y todo ese tipo de cosas. Pero lo segundo que estamos estudiando es de manera dispensacionalista, y es que cada iglesia tiene un periodo en la historia del cristianismo. Cada iglesia representa. Y la tercera es que estamos estudiándola para aplicarla para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, no estarían en la Biblia. Estas iglesias tienen un mensaje para nosotros. Vamos a orar entonces, y hoy vamos a entrar a la iglesia que se le llama la iglesia corrupta, o la iglesia de Tiatira, o Tiatira como algunos le dicen. Así que vamos a miramos la iglesia sin amor, que es la de Éfeso. Miramos la iglesia perseguida, que es la iglesia de Esmirna. Y miramos la iglesia acomodada, que es la iglesia de Pérgamo. Y hoy vamos a mirar la cuarta iglesia rápidamente, que es la iglesia corrupta, que es la iglesia de Tiatira. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por este estudio de la palabra. Tenemos una promesa bíblica: bienaventurado el que lee,
el que escucha y el que obedece las palabras de este libro, Señor. Se tiene que considerar una persona doblemente feliz, bendecida por ti, Señor. Nos sentimos bendecidos esta mañana a tener el privilegio, Señor, de oírla, de leerla, Señor, y de obedecerla, Señor, sobre todo, Padre, como iglesia. Espíritu Santo, haz lo que yo no puedo hacer. Lo que nunca podría hacer, hazlo en tu pueblo y en mí también mientras lo estoy enseñando. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a correr en algunas iglesias porque yo quiero llegar en el segundo tiempo. En este tiempo que me quedan nomás 40 minutos, voy a hablar de 2 iglesias. Y las otras 2 sí voy a tomar la hora entera porque voy a hablar de las 2 últimas que son las iglesias muy claves. Así que vamos a la iglesia de Tiatira o Tiatira, como algunos le dicen, vuelvo y le digo, la iglesia que se le conoce como algunos como la iglesia corrupta. Esta iglesia va del año 606 después de Cristo hasta aproximadamente el año 1300, 1400, 1500 que comienza el periodo de la Reforma. Este tiempo se le conoce en la historia, para los que no saben, en la edad del oscurantismo o la edad oscura. Y es bien particular que esta etapa oscura es cuando la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, más se apaga. Paralelamente, cuando la iglesia de Cristo se apaga, es cuando el mundo entra en una etapa de oscuridad. Usted lee la historia y cuando lea la historia se va a encontrar que es la etapa más oscura de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Ya le dije que en el año 300, 308, 309, 312 es cuando Constantino tiene su experiencia espiritual y manda que el cristianismo se vuelva oficial. Y ya le dije hace 8 días lo que comienza, cómo comienza la iglesia católica. No hay registro histórico antes del año 300 de la iglesia católica. Entonces la iglesia católica toma una fuerza muy grande porque la iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana termina derivada casi que en el catolicismo. Siempre, no se le olvide que siempre hubo un remanente fiel. Siempre, hasta en la etapa más oscura, y ahorita lo vamos a mirar, siempre hay un remanente fiel. Pero en esta etapa oscura que se le conoce, es donde la iglesia católica del año 600 en adelante coge la fuerza que nunca ha tomado. Le voy a decir qué pasó rápidamente. Esto usted no lo alcanzo a escribir. De pronto algún día que saquemos un documento usted lo tendrá, pero primero 607, Bonifacio III es nombrado como el primer papa en la historia. En el año 607 es el primer papa, se llama Bonifacio. Año 709 le besan los pies al Papa por primera vez, que es parte hasta el día de hoy. Besarle los pies al Papa, usted no sabe lo que significa. Eso tiene todo un rito que no tenemos tiempo para explicarlo. Yo no lo conozco a profundidad, pero le besan la mano, pero no los pies, porque los pies es una cosa mucho mayor. 786 comienzan a adorar por primera vez fuertemente las imágenes y las reliquias. No solamente los santos comienzan la adoración mucho antes, pero las imágenes, las reliquias, otras cosas comienzan en el año 700. En el año 850 comienza a usarse por primera vez el agua bendita. En el año 995 se canoniza por primera vez a los santos que han muerto y comienza el proceso de canonización que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Hace poco canonizaron un chico joven que yo conocí su historia, me la leí, es muy inspiradora la historia de este chico, brasilero, pero es un hombre, muy inspiradora, pero es un hombre, así de sencillo, no es más. 998 se ayuna los viernes y durante la cuaresma comienza el proceso de lo que se llama el ayuno de los católicos, comienza en el año 995, 98. Año 1079 comienza el celibato de los sacerdotes. Año 1090 se reza el rosario por primera vez. Año 1184 comienza la Inquisición, que eso es una cosa que usted tiene que estudiar en la historia. ¿Cuándo comienza la Inquisición? Año 1190 se venden las indulgencias, comienza el proceso de venta. Año 1215 la transustanciación, que es un tema de la Iglesia Católica. Al año 2220 la adoración de la hostia. El año 1229 se prohíbe leer la Biblia a los laicos. Ahí ya comienza un giro fuertísimo. Los laicos ya no pueden leer la Biblia. Ya se venía secando la Biblia, ya se había sacado la Biblia, pero ahí ya es oficial
que se prohíbe porque para poder entender la Biblia se necesita la autorización del Papa. Porque ya antes habían empezado una cosa que se llaman las encíclicas papales. Es decir, hay que estudiar las encíclicas para poder entender la Biblia. Entonces le dicen a los laicos decir, ustedes no lo pueden hacer. Acuérdense cómo se llama esa doctrina. La de los nicolaitas. Acuérdense que Jesús dijo, tengo contra ustedes que practican la doctrina de los nicolaitas, a la cual yo aborrezco. Y ya vamos a ver que nos la encontramos 2 veces. Esa es la doctrina. Año 1414 se prohíbe a la gente participar de la copa durante la comunión, es decir, la comunión ya no es como antes. Año 1439 se decreta la doctrina del purgatorio. Año 1439, en ese mismo año se confirma la doctrina de los 7 sacramentos. Año 1508 se aprueba el Ave María. Año 1534 se funda el orden de los jesuitas, es una división que hasta el día de hoy Neibay, Huilay, jesuitas es muy fuerte. 1545 se le otorga a la tradición, la misma autoridad que la palabra de Dios, es cuando se nivela esta parte. Por eso en el catolicismo la voz del Papa es casi como la voz de Dios, o sea, se nivela. 1546 se le agrega a la Biblia los libros apócrifos que antes no existían, Tobías, Eclesiásticos, Sabiduría, Baruch, todos estos libros. 1854 por primera vez se habla de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué significa eso? Que María es inmaculada totalmente, es decir, siguió virgen, cuando la Biblia no habla de esto. 1864 se proclama, una cosa ahí que es en latín, la verdad no sé ni nombrarla. 1870 se declara la infalibilidad del Papa. Por eso el Papa significa la voz de Dios en la tierra. Es infalible. Para que usted tenga una idea, un Papa, si llegara a violar muchas personas, no lo puede meter a la cárcel. Como le pasa a los sacerdotes de alta jerarquía, porque ellos tienen un fuero especial. Es decir, el único que puede juzgar a los demás es el Papa, con un concilio. Pero el único que podría juzgar al Papa, entonces, ¿quién es? Nadie, porque él es supremo. Por eso nadie lo podría meter a la cárcel. Por más que haya hecho crímenes de lo que sea, no lo pueden hacer. Y para eso hay toda una cosa rarísima que yo no sabía de esto. Igual no vengo a hablar de la Iglesia Católica, estamos hablando de Apocalipsis. Solamente para que usted tenga una idea por qué la Iglesia de Tiatira, en esta interpretación dispensacionalista, se cree que es la Iglesia de la Edad Oscura, y ya vamos a leerlo en la Biblia. A 1930 se condena a las escuelas públicas, o sea, llega un momento en esto donde se saca en muchos lugares el tema del cristianismo, como en Estados Unidos. En Estados Unidos, a partir de 1930 comienza este proceso y comienza a entrar también el tema del catolicismo de otra manera. En nosotros, como somos influenciados totalmente por el catolicismo, toda ciudad en Latinoamérica se fundó con 3 cosas. Toda. Y una de las 3 cosas que se fundaron en un triángulo es toda iglesia, todo pueblo de Latinoamérica tiene en el parque la iglesia central. Eso no fue hecho por casualidad. Eso fue una manera de una cartografía con un diseño un poquito Illuminati, con el triángulo que ellos manejan, y en ese triángulo tiene que ir 3 poderes, y el primer poder en la punta es el poder religioso. Por eso las iglesias católicas, todo pueblito donde usted vaya en el Huila va a tener una iglesia, así sea que se caiga, católica en el parque, porque es el triángulo de los 3 poderes. Solamente les dejo ese datico por aquellos que no sabían. En 1950, la asunción de la Virgen María, que es que la Virgen María ya se le lleva a otro nivel, y es que ella no muere sino asciende a los cielos. 1965 se proclama María la madre de la iglesia. La pelea que ha tenido la iglesia católica en estos últimos años, para los que no sabían, porque nosotros no venimos metidos, ni yo vengo a hablar mal de la iglesia católica, porque sé que mucha gente católica me está escuchando, simplemente estoy dando datos de la historia. La pelea de la iglesia católica es llevar a María al nivel de la Trinidad. Es decir, la meta de ellos llevarlo al nivel de que María debería estar dentro de la Trinidad. Entonces alguien tiene que ser desplazado. ¿A quién cree usted que quieren desplazar en la Trinidad? A Jesús. Entonces, vamos a leer ahorita por qué creemos. Este es de manera dispensacionalista. Ahora vamos a ver histórico y cómo vamos a interpretar este libro. Vamos a ver el versículo 18, si ya están en la Biblia, por favor. Ok.
escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Vuelvo a recordar acerca del ángel. Existen dos interpretaciones porque creo que no quedó bien claro. Yo personalmente creo, esta es mi posición mía, pero tengo que darle las dos. Es que existe para cada iglesia un ángel guardián. Pero la segunda es que representa el líder espiritual de la iglesia. Yo personalmente creo que es la segunda. ¿Por qué los ángeles no pueden predicar en la iglesia? Entonces, ¿para qué se le escribe un ángel que no va a ir a predicar a la iglesia? No va a compartir esta carta con la iglesia. Entonces, yo personalmente pienso que el ángel, la palabra ángel, significa mensajero. Para mí los mensajeros representan los ancianos de estas iglesias. Esta es mi posición doctrinal, porque yo creo que Dios no usa a los ángeles para compartir este tipo de mensajes. Lo usa a los seres humanos. Sí ha mandado ángeles para comunicar mensajes como a Gabriel, a dar noticias, pero no a compartir este tipo de cartas. Pero la otra interpretación cabe, como lo dije, que también personalmente creo en el orden angelical, que creo que sí hay ángeles asignados para iglesias, así como yo creo personalmente que cada ser humano tiene mínimo 2 ángeles bajo el cuidado. O sea, Dios le designó a cada uno de nosotros 2 ángeles mínimo, creo yo, para cuidarnos personalmente. Por eso la Iglesia Católica cree: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Entonces, algunos lo oran antes de acostarse, pero no tienen que orarlo. Tienen que pedírselo a Dios, pero esa doctrina, ¿de dónde la sacan ellos? De una tergiversación de las escrituras, porque yo sí creo que existen mínimo 2 ángeles para personas. ¿Dónde está eso? En un pasaje que está por ahí en Mateo. Entonces, dice así: el Hijo de Dios. Otra cosa que quiero volver a resaltar a aquellas personas que son juiciosas, que van a estar en su casa con sus Biblias, que tienen la oportunidad, aquí vamos más acelerados, pero en la casa uno puede parar, que cada revelación de Jesucristo a cada iglesia tiene un entendimiento de acuerdo a la iglesia, se lo he dicho. Entonces usted nunca puede perder de vista, cada iglesia tiene una revelación diferente de Jesús. A las 7 iglesias Jesús no le da la misma revelación. ¿Por qué? Ya va a entender por qué. Entonces dice así: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como ¿qué? Como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Esta revelación, ¿a quién se la dio Dios antes? A Juan en el capítulo 1, él lo ve así. Pero acá dice, ya no es Juan que ve a Jesús, sino que Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que tengo los ojos llenos de fuego y mis pies son, ¿cómo dice ahí? Bruñidos. 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, como el tiempo es muy corto y en esta iglesia no me quiero detener mucho, acá hay un reconocimiento. Ya le dije que estudiamos las iglesias de varias maneras, y una de ellas mirar el elogio, la condenación, la revelación de Cristo y la advertencia. Y una cosa que estamos mirando acá es un elogio. Dice: yo conozco, le está diciendo a esta iglesia Jesús, tus obras, el amor, la fe, el servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas, y póngale cuidado, sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en una gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras o de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero al que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso de alfarero.
como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Es que podríamos pasar en cada iglesia mucho tiempo. Vamos a mirar el tema histórico literal. Literal, esta iglesia fue una iglesia de muchas obras, una iglesia de amor, de fe. Entonces uno dice, pastor, o tal vez la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se le conoce como la iglesia oscura si Jesús le reconoce este tipo de cosas? Hay una cosa que nosotros tenemos que reconocer, que con el nacimiento de la iglesia católica hizo un fuerte énfasis, muy fuerte, que hay que admirar y respetar. ¿En qué? En que ellos, que personas sinceras y reales, monjas y sacerdotes, se convirtieron de verdad a Cristo, pero no dejaron el paganismo. Pero su conversión fue real. Y muchos de ellos, ¿qué hicieron? Crear orfanatorios, crear hospitales y una serie de cosas. Por eso el Señor les reconoce su amor, su paciencia con el necesitado. Piensen lo que estamos leyendo. Y así fue la iglesia de Tiatira. O sea, una iglesia que tenía obras. Por eso le dice, yo conozco tus obras, versículo 19. Yo conozco tus obras. Y el amor y la fe y el servicio y la paciencia. Esta es una de las iglesias que más le reconoce cosas. Pero contrario a esto dice, y que tus obras postreras serán más que las primeras. ¿Cuál es la fortaleza de toda la historia de la iglesia católica hasta el día de hoy? Las obras. ¿Por qué? Porque en algún momento en el camino se enseña que las obras nos llevan al cielo. Entonces por eso la iglesia fue tan fuerte en obras y es hasta el día de hoy tan fuerte en obras. Pero la Biblia nos dice que no. Cuando ya pasemos a la otra iglesia, que empieza la época de la Reforma, nos enseña que el justo se salva ¿por qué? Por fe. Esa fue la esencia de toda la Reforma cristiana en la cabeza de Lutero. Es que las obras son complementarias a la fe, pero las obras no nos salvan. Por gracia sois salvos, y esto no es un don de vosotros para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Entonces, pero la iglesia fue fuerte en obras y Jesús lo reconoce. ¿Qué nos está diciendo esto? Que servir al prójimo no es pecado. Que es uno de los pecados de la iglesia cristiana de estos tiempos. Que no ha sido tan diligente en amar al prójimo y llevar el evangelio al necesitado. Pero a la vez, mire lo que tiene, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, unas pocas como estas. Toleras a esa mujer Jezabel. Jezabel literalmente es una mujer en esta iglesia de Tiatira históricamente. Para aquellos que están estudiando, históricamente parece que fue una mujer, pero que no se llama Jezabel. Entonces, ¿por qué le llaman Jezabel? Porque se le atribuye a esa mujer, la mujer más pecaminosa que nombra la Biblia de tapa a tapa se llama Jezabel. Jezabel es reconocida como una mujer que está al lado del poder. Una mujer que se metió al lado del poder, como se quiso meter otras mujeres que hoy han corrompido, ahora que está de moda Argentina. Una de sus mujeres más famosas y uno de los 3 personajes más famosos de la historia es una mujer de ellos, al lado del poder. Pero en el caso de Jezabel, corrompió el poder. Quería seducir a los hombres, manipularlos y controlarlos. Tenía un esposo que era un esposo para manipularlo. Entonces dice, yo tengo unas cosas contra ti, que toleras a una hermana de la iglesia que tiene supuestamente el don de profecía y la dejaste meter en la iglesia de Tiatira. Está metida. Es una profetisa. ¿Qué más nos dice? Que es una maestra en la iglesia. Pero seduce a mis siervos ¿a qué? A 2 cosas, a la inmoralidad sexual y a comer a los sacrificados de los ídolos. Entonces, literalmente, ¿qué pasaba? Tiatira es uno de los centros religiosos más fuertes de esta época, de Asia Menor. Hay una concentración de idolatría como lo fue en la otra iglesia que estudiamos de Pérgamo, donde dice que es el trono de Satanás que se practica. Yo dije que se practicaba idolatría a 2 deidades, pero realmente son 4. Y entre una de esas era Zeus, Baco, que hablé hace 8 días de eso.
Aquí hay una concentración religiosa y para los que no saben qué pasaba en estos tiempos, se hacía así literalmente. De los animales se sacrificaban y se le presentaba la carne como idolatría a sus ídolos. Después esa carne, la principal, se la comían los sacerdotes. ¿Dónde tomaron todo eso? De la cultura judía, pero lo quitaron para mal. Entonces lo que hacían ellos, se comían los sacerdotes y el resto se vendía. Entonces Pablo dice en las cartas de Corintios, en las cartas de Romanos, pero especialmente en las de Corintios, dice que no comamos sacrificado a los ídolos. Porque el problema no es la vaca. El problema que era, ¿a quién se le había presentado? Entonces esta mujer dice, le enseña a mis siervos a fornicar y a comer de lo sacrificado ¿a qué? A los ídolos. Porque esta etapa, de manera dispensacionalista, es la etapa de mayor idolatría, porque ya se lo acabo de nombrar, desde el año 600 hasta el año 1500 aproximadamente, pero mucho más hasta el día de hoy, pero más o menos en estos años, donde se genera toda una idolatría. Se genera una idolatría tan fuerte. Y es donde la gran Babilonia tiene una influencia muy grande a través de la iglesia que representa a esta mujer jezabélica, le ha enseñado a las naciones a prostituirse con otros ídolos y a comer de los sacrificados de los ídolos. ¿Cómo? Porque ha apartado a la gente sin querer de la fe verdadera. O sea, yo no quiero hoy hacer una apología del cristianismo y una crítica del catolicismo, pero si somos conscientes, si algo ha tergiversado y va a mandar a mucha gente al infierno, sin querer en la iglesia católica. Porque parece que es, pero tiene mucha doctrina equivocada, muchísima. Y sin querer le ha enseñado, por eso la Biblia en el Antiguo Testamento dice que la prostitución, y habla del adulterio, la fornicación y la prostitución espiritual. Y siempre que se hace referencia en los libros de Jeremías, Ezequiel y todos esos libros, por eso usted sabe que hay un profeta que el Señor lo mandó a casar con una prostituta. Si no han leído esta historia, que lo manda a casar, la tipa se va otra vez, vuelve a adulteria, él vuelve y la rescata. ¿Por qué? Para dar un mensaje profético a la nación de Israel, que Israel se prostituye con otros ídolos. Quiere decir que en la Biblia la representación de la prostitución, de la fornicación, tiene que ver cuando tenemos relaciones, así como sexuales naturalmente, espirituales con otras cosas que no son Dios. Y esta mujer está enseñando. ¿Y cuál es la mujer? Parece que da a entender que es la iglesia. Porque le enseñó a la iglesia pura de Dios a compartir la prostitución espiritual, a adorar ídolos, los muertos. La iglesia católica nos enseñó todo eso, o le enseñó todo eso a la gente. Los sacramentos, le enseñó que la hostia. ¿De dónde viene todo eso? Todo eso viene pagano. La hostia, lo que tiene la corona, el papa, el asiento, todo es pagano. Pasa es que eso ameritaría un estudio aparte, y a mí no me gusta ese estudio, la verdad. Lo conozco, pero no me gusta enseñarlo, me parece tediosísimo. Solamente quiero dejarle esta información. Pero todo lo que usted ve de pie a cabeza del Papa, lo que él se pone, todo tiene una simbología pagana. Totalmente todos. ¿Dónde aparece María de Isis? Ya le dije toda la transformación que empieza con la esposa, la mamá de Nimrod, Aser, Astartet, comienza hasta termina en Isis y todas hasta termina en la reina de los cielos, que es María. Exactamente esa es la imagen, porque ninguno conoce la imagen de María. ¿De dónde salió la imagen de María? Pues de la imagen que se tenían de Isis. Entonces, esta mujer le enseñó a prostituirse y sedujo, dice, ¿a quién está seduciendo a fornicar? A mis siervos. ¿Por qué? ¿Qué hizo en este tiempo el oscurantismo? Apagó la iglesia cristiana. Quedó un remanente muy pequeño, pero la iglesia se jerarquizó y se dio una mezcla. Se predicaba el evangelio, pero se mezcló. ¿Por qué usted cree que la primera revelación que dice acá, escribe al ángel de Tiatira, el Hijo de Dios? ¿Por qué la primera representación?
Mírele de verdad el versículo 18, póngalo ahí. ¿Por qué la primera revelación de Cristo en esta iglesia es: yo soy el Hijo de Dios? Porque en la etapa de la oscuridad lo que se quiso sacar, ¿a quién fue? Al Hijo de Dios. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Para reemplazarlo por quién? Por María. Porque sabía que el problema no es María. Cuando vamos al cielo, pobre María, supiera todo lo que se ha hecho con ella, o ella sabrá en el cielo todo lo que se ha hecho con ella. Yo creo que sentirá pena de decir lo que hicieron con mi nombre y cómo prostituyeron todo con mi nombre. Porque María en el cielo adora a Jesús. Porque lo primero que dice acá, ella es el Hijo de Dios. Por eso se revela así. Dice, le enseñó y dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Por qué yo creo que dice esto acá? Literalmente, vuelvo y le digo, hay una interpretación literal. Hubo una mujer en la iglesia de Tatira metida así, eso es literal. Pero a nivel dispensacionalista creemos que mucha gente católica se ha convertido y se ha ido para el cielo. Muchísima. Y yo creo personalmente que algunos sacerdotes y monjas me da la impresión que van a ir al cielo. Que abrazaron el evangelio de verdad. Eso lo sabe solamente Dios. Y yo me atrevo a decir esto, posiblemente eso sea algo muy herético para algunas personas. Pero yo digo, hay gente que me da a mí la impresión que sí lo abrazaron de verdad, que se han arrepentido, que han dicho al final de sus días: yo sé que todo esto de ídolos no es. Yo he hablado con sacerdotes y me han dicho: nosotros sabemos. Una persona me dijo: yo sé que no es así, pero la gente necesita algo en cual recordarse. Así como usted necesita una foto de su mamá, me dijo la persona, para tenerla presente. Digo, por eso nosotros tenemos, para que la gente lo tenga presente. Pero sabemos que esa imagen no es María, no son los santos, es Dios. Pero están engañando a la gente. Le están enseñando ¿a qué? A prostituirse y a comer lo sacrificado a los ídolos. Y después, ¿qué dice? Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero si no quiere arrepentirse su fornicación, he aquí yo la arrojo en la cama, en una gran tribulación a los que con ella adulteran. Si es que pasa de fornicación, ¿ahora qué? Adulterio. Por eso creo que está hablando no literalmente de que se acostaban, aunque parece que sí en este momento, pero a nivel de interpretación dispensacionalista está hablando de todo lo que tiene que ver con la iglesia cristiana de esta época. Perdió su fidelidad con Dios y con Jesús y comenzó a tener otros amantes, ídolos. Comenzaron la adoración de los ángeles, la adoración del Papa, la adoración de María, las reliquias, todo comenzó una adoración. Dice, si ella no se arrepiente, la va a arrojar en una gran tribulación. Lo que le espera a la iglesia va a ser muy fuerte. Nos la vamos a encontrar más adelante. Yo personalmente creo que es la confederación de religiones que va a venir, que se llama el ecumenismo, pero la madre y la cabeza de este ecumenismo va a ser el catolicismo. Y el Señor la va a arrojar en cama. Si usted se da cuenta, es que esto para decirlo en cámaras, pero está bien. Yo creo que por eso este pequeño aviso que está teniendo el mundo, este es pequeñito del virus, se va a levantar en estos 6 meses. Escuche lo que le voy a decir. Yo creo que se va a levantar lo que se ha levantado en todo este año, en los próximos 6 meses. La gente que va a levantar de este mundo se va a ir. Y le he dado fuerte a Europa. Y a nosotros nos ha dado fuerte porque nosotros somos folclóricos y descuidados. Pero ellos allá han cuidado de todas las maneras y se van. Y falta que se vaya un montonero. Porque antes de irse, Dios le está dando una oportunidad de que se arrepientan. En cama. La gran tribulación, cuando uno la recibe, acá no está hablando de la gran tribulación de los finales de los tiempos, esa gran tribulación es otra. Esa gran tribulación, Dios le está dando a mucha gente la oportunidad en el último momento de decir, la última semana que tiene de arrepentirse, y se fueron. Porque estoy consciente de esto. Y es duro decirlo, porque esto es jugar a una cosa, yo no quiero jugar a eso, a ser Dios. Pero yo estoy consciente de que si no son arrojados en cama, no van a arrepentir nunca. Nunca no volver los ojos a Dios. Pero cuando una persona está en cama, lo digo porque ya me ha pasado con personas, óreme, y que estaban apartados de Dios. Y se fueron. Eso no es si usted le meta los remedios que le meta. Si llegó la hora, llegó la hora. ¿Qué es lo que toca estar? Listos. Eso es lo que dice la palabra. Dice,
He aquí yo he arrojado en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Acá dice, no se han arrepentido de sus obras. Y a sus hijos, está hablando de que sus generaciones heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno sus obras. Es decir, en introducción de Apocalipsis dije que en los libros y en los evangelios vemos a Jesús como el Cordero, pero en Apocalipsis ¿cómo lo vemos? Como el león. En los evangelios vemos a Cristo sufriente. ¿Cómo lo vemos en Apocalipsis? Ya lo vemos con otros ojos, ya no vemos el corderito que arrepiéntase, tocando al leproso. Es decir, si no te arrepientes, te vas a la cama y te heriré con una enfermedad de muerte para que todas las iglesias sepan que yo miro la mente y el corazón. La gente mira lo que se ve, yo sí miro el corazón. Y eso a mí me hace pensar. ¿No lo hace usted pensar? Y dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, quiere decir que siempre hay un remanente, aún en la época más oscura, que no han conocido lo que se llama las profundidades de Satanás, no les impondré ninguna carga. ¿Por qué le llaman las profundidades de Satanás? Porque son doctrinas raras que aparecen. Y la iglesia para mí católica es una de las, yo no estoy diciendo que es una de las peores herejías, como los testigos de Jehová o otros más, con todo el respeto que me van a escuchar si hay algún familiar testigo de Jehová. No estoy atacando a las personas, estoy atacando a la doctrina, pero la iglesia católica tiene cara de viva, pero está muerta. Así de sencillo. Está muerta. Porque muchos saldrán de la iglesia al infierno. Porque ahorita que vimos la muerte de Maradona, toda esa idolatría, ¿quién se la enseñó al mundo? La iglesia católica. La iglesia católica le enseñó a adorar a los hombres. Obviamente, ¿quién enseñó a la iglesia católica? El padre de esta doctrina. Por eso Jesús lo llama las profundidades de Satanás. ¿Quién enseñó? Pues Satanás. Desde el inicio, yo le dije cuál es el primero, hace 8 días dije cuál es el primero que empezó con idolatría. Nimrod. Pero desde el inicio de la creación, Satanás ha querido que el ser humano busque otros dioses y que se prostituya. Y le encanta la prostitución y la fornicación. ¿Sabe por qué? Porque si usted es ateo, pues un fiel ateo que se vaya al infierno. Pero si usted es un católico no arrepentido o un cristiano no arrepentido, es peor, porque usted parece que se va, pero no se fue, porque todo el tiempo fue religioso. Entonces por eso es más peligroso creer en esto que ser ateo. Porque ateo es decir yo no creo en nada que exista Dios, o un agnóstico. Pero si usted cree y piensa y ha tenido toda la vida a María por delante y a los ídolos y a los muertos y un montón de cosas, ¿qué piensa que siente? Que está cerca de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando cierra los ojos y los abre otra vez? Que estuvo muy lejos. No lo digo yo, lo dice las Escrituras, porque mi trabajo no es juzgar. Pero no juzgo a la gente, lo que digo es la doctrina. Ni estoy juzgando al Papa, ni estoy juzgando a nadie. Es la doctrina. Y no empezó con este Papa, empezó desde lo que estamos hablando. Por eso acá dice todo lo que es. Después dice, pero a vosotros los que tenéis, retened hasta que yo venga. Al que venciere. ¿Cuántas veces no me he encontrado ya acá la palabra al que venciere? Es decir, esto es una batalla hasta el final. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No dice que las obras, sino mis obras, dice Jesús. El que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido del Padre. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es que la iglesia
va a gobernar en el milenio, todos los que venzan. Por eso es que creemos muchos, ¿cómo será? La Biblia no nos dice todo. Es mi impresión, lo que estoy diciendo es mi impresión al leer las Escrituras, que cuando descienda la Jerusalén a la tierra, vengamos de nuevo otra vez a la tierra, cuando los cielos y la tierra sean fundados de nuevo, nos van a distribuir otra vez en la tierra. Es la impresión que a mí me da, por muchos pasajes de la Biblia. Y gobernaremos la tierra, que era el trabajo que le tocaba ¿a quién? A Adán y a Eva, gobernarla otra vez. Dice, ¿y la regiremos cómo? Ya con Jesucristo en la tierra. Ahí dice otras cositas que no vamos a ver, dice, porque les daré autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro y serán quebradas con vaso alfarero. Hay unas cositas que no tenemos muy claras, y como yo no tengo muy claro y muchos no tienen claro y muchos se ponen a especular, yo no voy a especular. Si habrá gente en el milenio que va a ser sometida, no lo sabemos. Eso yo no lo sé, yo lo voy a dejar hasta ahí nomás. Versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús, el lucero de la mañana. Entonces, ¿por qué dice, y le daré la estrella de la mañana? Porque la recompensa más grande que tenemos los creyentes es Jesús. ¿Se dice eso? Eso es todo. Esa es la recompensa más grande. Por eso ataca sin querer a la iglesia que se desvió, la de Tiatira. Y me queda muy poco tiempo, vamos rápidamente a la iglesia de Sardis. Una iglesia, en esta no me va a tardar tanto, solamente vamos rápidamente a interpretar. Esta iglesia se le conoce como la iglesia de 1500 en adelante. Y acá tengo algunas pequeñas discrepancias con algunas personas que han escrito. Y vamos a leer rápidamente. Se escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Sí ve cómo cada iglesia se le revela diferente? Yo conozco que tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué? ¿Cómo está la iglesia de Sardis? Muerta. Dice que la iglesia está ¿qué? Muerta. Perdón, me cambio acá para poder seguir. Dice, tiene iglesia muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guarda y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han mochado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así que a todos les da esto y vuelve otra vez versículo 5. Al que venciere, la palabra vencer, nikao en griego, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice Jesucristo a la iglesia. Esta es un lugar, Sardis es una ciudad literalmente que fue muy adinerada. Fue una ciudad de gente muy rica, pero dicen los historiadores que fue destruida por un terremoto. Esta iglesia se le conoce como la iglesia muerta. Muerta espiritualmente. Entonces nos llama la atención porque es una iglesia que empieza desde el año 1500 en adelante, 1520, en la interpretación dispensacionalista. Y esta etapa es la etapa de ¿cuál? Es la etapa en la cual comienza la reforma de la iglesia cristiana. Yo no me quiero meter en una cosa que eso es una camisa de 11 varas y menos de polémicas, porque posiblemente hay gente que de otros países, de otros lugares, hasta de pronto vean estos videos. Sé que esto no va a quedar acá entre nosotros solamente. La iglesia de la Reforma fue muy clave. Lutero fue muy clave. Calvino, San Agustín y otros hombres más que tal vez usted no conoce. Juan Hus, John Knox. Todos estos hombres fueron muy claves en la Reforma. Porque todo el mundo piensa que fue Lutero.
antes de Lutero hubo dos personas muy claves. Pero Lutero fue más representativo por el cargo que tenía en la Iglesia Católica y su enmienda y todas las cosas. El caso es que Lutero, su historia breve, muy breve, porque algunos la conocen hasta mejor que yo, es un día, yo creo, iluminado por el Espíritu Santo, comienza a inquietarse de ir a un libro que en ese tiempo lo tenían literalmente encadenado, escrito. Ya les dije hace 8 días que los libros no es como usted se lo imagina, son escritos a manos. Entonces, ¿cuánto puede ser leer un libro? No más Apocalipsis escrito a mano. Yo llevo 60 páginas en 3 capítulos. Ahora piensen todo el libro. Entonces piensen todo esto y él se inquieta de que hay algo que está no funcionando. Pero comienza a leer y se encuentra con el famoso pasaje de Romanos 1:17, el justo es salvo o vivirá por fe. Entonces, él comienza se le ilumina todo esto de que él viene de toda esa tradición católica que acabo de nombrar, de todo esto de adoración, de reliquias, de imágenes, de rosarios, de todo esto de pagar para sacar del purgatorio a los muertos, del limbo de los niños, y se da cuenta que esas obras están prostituidas y que para ser salvo lo que se necesita es creer en Jesucristo. Y ahí comienza lo que él pone sus enmiendas y que las clava en la puerta y ahí viene su persecución. Y por muchos años, hasta hace un par de años que le pide perdón la Iglesia Católica a los luteranos, hasta hace pocos años, no me acuerdo cuántos, les pidió perdón de que realmente Lutero no era un hereje, pero por todo este tiempo él fue un hereje. Entonces uno dice, ¿por qué en la interpretación dispensacionalista se cree que esta iglesia, y vamos a mirarla rápidamente, la revelación de Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? ¿De qué está hablando las 7 estrellas? ¿A qué representan las 7 estrellas, si se acuerdan? ¿Y los 7 espíritus de qué está hablando? De que sobre él están la plenitud del Espíritu Santo. Los 7 espíritus están en Isaías 11, y es ahí donde nos habla de que el Mesías tendría los 7 espíritus que representa el libro de Apocalipsis. Yo podría hacer un estudio de toda una mañana buscando el 7. Por el libro de Apocalipsis es que todo lo que yo tengo me gusta con 7. Y desde niño me llamó la atención que me gustaba cuando jugaba fútbol que me dieran el número 7. No sé por qué de esa época me gustaba, pero creo que Dios tenía algo, pero todo lo que tiene que ver conmigo tiene que ver con 7. Enseño con 7 principios muchas veces. El libro de Apocalipsis, si hay un libro que habla del 7, es este libro, porque el 7, ya algunos lo saben, en la numerología, numerología no, eso tiene otro nombre para el judío, no recuerdo cómo se llama esta doctrina, pero como en la doctrina de los números, el 7 es el número de la perfección. Encierra lo completo y lo perfecto. Cuando él dice que 7, no es que el Espíritu Santo está metido en 7, pero representa la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Entonces él dice, el que tiene la plenitud total del Espíritu y el que tiene en su mano las 7 estrellas, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y está muerto. Esto es lapidario. Es impresionante. No quisiera escuchar algún día esto, que Jesús me dijera eso. Tú tienes un nombre que vive, pero estás muerto. Ahora, mientras orábamos en lenguas, sentía como el Señor me decía, mucha gente es una higuera preciosa, llena de hojas, pero no tiene frutos. No tienen fruto. Los amo, pero no tienen fruto. Tienen que arrepentirse. Por eso tuvimos un tiempo de arrepentimiento. Yo también sentía parte de eso para mi vida. Pero Jesús le dijo a esta iglesia, tú tienes nombre, que tienes vida, pero estás muerto. Entonces, acuérdense que estamos estudiando literal de manera dispensacionalista y a nivel interpretación para nosotros. Yo voy mezclando todos a la vez porque no tengo tiempo. Entonces, esta iglesia, que era fuerte económicamente, tenía un nombre que parece que estaban vivos, pero ¿estaba qué? Muertos. La palabra sardis quiere decir los que escapan, los que salen. Y por eso creemos que en esa interpretación dispensacionalista, ese es el tiempo donde hay una separación y todos los reformadores salen
Pero, entonces nos dice, ¿por qué le llaman que están muertas si son los reformadores? Fue el momento de la reforma. Y esto es un poco una cosa polémica en la historia del cristianismo, y por eso algunos historiadores seculares atacan. Y como estamos estudiando desapasionadamente en la Biblia, es donde Lutero, él se refugia en el Estado. Es decir, la religión luterana vino a ser el Estado por mucho tiempo. Entonces, por eso pareciera que la iglesia salió, y claro, hubo un impacto porque se comienza un proceso se llama el proceso de la reforma, pero todavía no sale completamente. Me estoy haciendo entender, no estoy hablando que Lutero lo hizo mal, pero son tantos años de oscuridad, desde el 600 hasta el 1500, ¿cuántos son? Casi 1000 años de oscuridad. Por eso en la época del oscurantismo, la iglesia católica hizo cruzadas, y usted sabe, por toda Europa persiguiendo que se llama la cacería de brujas, donde queman a una mujer muy emblemática, Ana de Arco, que en realidad era una creyente, y un montón de cosas, porque vino una cacería de brujas que en realidad no era sobre los brujos, sino era sobre el cristianismo. Y van en caballos y todo ese tipo de cosas, y en la época del rey Arturo, para las personas que yo lo ubico con películas, porque yo sé que algunos ubican así mejor, ahí donde aparecen los caballos templarios y un montón de cosas, porque viene ahí se divide la iglesia en 1000 pedazos. Los Illuminatis y un montón de cosas que ya estaban antes, pero comienzan a aparecer con fuerza. Todos estos van en el nombre de Dios, ¿a qué? A matar lo que no les huela a Dios. Entonces, yo entiendo, pero la reforma no sale con toda la fuerza todavía, no se independiza totalmente. Lutero ahí viene a Alemania, es un alemán, un monje alemán, y la iglesia tiene nombre de vida, pero parece que está muerta todavía, no tiene toda la fuerza. Entonces, la recomendación que Jesús, o la exhortación que Jesús le da a esta iglesia, ¿qué es? Sé vigilante. Es decir, no te duermas. Afirma las otras cosas que están por morir. Quiere decir que la iglesia arranca, pero no arranca con toda la fuerza. Y vuelvo y le digo, yo lo entiendo porque lo entiendo. Son pocos hombres en la reforma, peleando directamente. Entonces el Señor le dice, afirma lo que está por morir. O sea, es decir, vaya afirmando algo. O sea, Jesús no los condena totalmente, no les da una como a los otros que le dice algo fuerte, pero le dice, mire, yo quiero que seas vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado que tus obras son perfectas delante de Dios. Es decir, el error que dicen los historiadores es que estos reformadores, muchos se refugiaron y pidieron ayuda fue al Estado, en lugar de pedir total ayuda a Dios. Yo entiendo, yo creo que sí lo hicieron, pero le digo que tengo algunas discrepancias y todo este tipo de cosas, pero no es fácil interpretar esto de manera dispensacionalista. Entonces versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete. En estos dos versículos existen 5 cosas que le está diciendo a la iglesia. Le está dando un consejo, una exhortación, pero no la está condenando, si se da cuenta. La única condenación que le dice que es, tienes nombre de vida, pero estás muerta. Por eso Sardis que senica, el que sale. ¿De dónde tenían que salir ellos? Entonces, estamos interpretando y dispensacionalmente. ¿Cómo está? ¿De dónde está saliendo? De todo ese ocultismo católico religioso. Está saliendo. Entonces le dice, acuérdate de dónde has recibido lo que has oído, guárdalo, arrepiéntete. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Acá no está hablando de la segunda venida. Está hablando acerca de cómo Jesucristo se ha manifestado en la historia de la iglesia. Dice, si no te arrepientes y no velas, vendré como ladrón y no sabré a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y yo creo que aquí aparecen los reformadores. Porque no fue fácil. Esta gente le tocó muy difícil. Es muy fácil hoy leerlos y criticarlos, pero los perseguían para matarlos. Así como persiguieron de la otra manera. Y todo este tipo de cosas que les tocó tan duras. Dice, y andarán conmigo con vestiduras blancas. Dice, Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, hay un poco pueblo, un remanente que le tocó, y para mí yo creo que está hablando de todos estos reformadores.
Juan Hooks, vuelvo y le digo, John Knox que oraba y decía, dame a Escocia o yo me muero, Dios. Lo encarcelaron de pies y manos. Y dice un historiador, un biógrafo de él, dice, pero cometieron un grave error la reina Isabel, que era la que gobernaba todo esto, Escocia, todos estos países, Inglaterra y todo ese tipo de cosas lo gobernaba la reina Isabel. Dice, cometieron un gran error con John Knox y es que le amarraron los pies, le amarraron las manos, pero no le taparon la boca. Y en la cárcel, amarrado de pies y manos, oraba todos los días, dice, Señor, si tú no me das Escocia, yo me muero. Dame Escocia o me muero. Esa era su oración continuamente. Y algún día la reina Isabel dijo más adelante, yo le tengo más miedo a las oraciones de John Knox que a un ejército que venga armado contra mí. Porque todo lo que oró John Knox se cumplió. Y Dios trajo un avivamiento a Escocia. Y en algún momento cuando John Knox oraba, dice que un día tembló toda la cárcel. Todo el mundo así como estilo apóstol Pablo. Todo el mundo estaba lleno de miedo porque John Knox oraba. Entonces, estos fueron los reformadores, los que les tocó dar la batalla. Lutero y todo ese tipo de cosas. La gente habla alemán por Lutero, si usted no sabe. Porque Lutero fue el que inventó de otra manera y perfeccionó el alemán. Y el primer libro que tienen los alemanes es la Biblia. Entonces, para aprender a leer, se aprendía con la Biblia. Entonces, por eso la iglesia-estado. Eso es un poquito de la historia, para que ustedes sepan de que la influencia del evangelio. La Suiza, pobre, súper pobre. Suiza era el país más pobre de Europa. Se le conocía como el basurero de Europa. Vinieron los reformadores y uno, que no me acuerdo en este momento el nombre, este tipo vino y reformó con el evangelio, pero ya tenían más libertad de predicar el evangelio y ponía a Suiza más adelante en una de las más importantes de Europa. Por eso la Cruz Roja nace en Suiza y otras cosas más que nacen en Suiza que nacen producto del evangelio. Y yo aquí podemos pasar historia mirando, pero una cosa genial, estos tipos no mancharon sus vestiduras y siguieron. Y mire la promesa, vamos a todos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mire que en esta iglesia hace mucho énfasis en las vestiduras, ¿no se da cuenta? Blancas. Y acá viene una cosa muy clave y muy polémica. ¿Y no qué dice? El libro. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la promesa al que ¿qué? Al que venza, le daré vestiduras blancas. Acuérdese que hay un hombre, cuando Jesús cuando habla de la historia del gran banquete y el rey, un hombre que fue al banquete y no estaba vestido. Y cuando lo quedaron mirando, le dijeron, ¿usted qué hace aquí vestido, sin vestiduras para el banquete? No, yo vine así, lo sacaron y lo mandaron al infierno. Ese pasaje nos muestra, y con muchos más, que la única manera de ir al cielo es con las vestiduras de justicia de Cristo. Entonces, ¿por qué acá hace tanto énfasis en vestiduras? Volvemos a lo mismo, porque las obras no salvan. Yo entendí algo que duré 20 años para entenderlo. ¿Por qué tengo que recibir a Cristo? Y lo digo con toda honestidad y sin criticar a nadie. Ningún predicador me pudo explicar bien por qué usted tiene que recibir a Cristo. Y que me lo dijera concreto, cortico y que yo lo entendiera. 20 años después lo entendí. Hasta que entendí que ¿por qué tengo que recibir a Cristo? Porque Cristo es el único que cumple todas las demandas para poder entrar al cielo y el único que el infierno no puede retener. Eso es recibir a Cristo. Entonces, cuando yo entendí eso, después de 20 años, me di cuenta que lo único que me mete al cielo con vestiduras blancas no soy yo, es Cristo. Pero después dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces ahí viene una doctrina o una eterna situación y es, ¿la persona puede ser borrado del libro de la vida? Es decir, ¿la salvación se pierde? Este pasaje da a entender que una persona sí puede perder la salvación. Porque dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Quiere decir que el que no venza,
pues lo borran. Lo que pasa es, la Biblia, y nos vamos a encontrar que hay varios libros. Hay un libro que es el libro de los propósitos, Salmo 139. Está el libro del trono blanco, está el libro del tribunal de Cristo y está el libro de la vida. Creo que son 7 libros, pero yo en este momento tengo 4 en mi cabeza. Y uno de ellos se llama el libro de la vida. Entonces el libro de la vida es donde parece que están escritos el nombre de todos los que son salvos. Entonces los de la doctrina, hay una doctrina que se llama la doctrina de la predestinación. Quiere decir que en ese libro ya están los que están. Y así yo me quiera meter, no está metido en el baile. Y que por eso, y eso tiene un fundamento doctrinal fuerte. Esa doctrina, ¿dónde viene? Calvinista. Y no nos vamos a meter por ahí porque tiene base doctrina para creer que puede ser así. Nosotros somos ¿de cuál? De la agustiniana, un poquito. Y es que creemos que todo mundo puede ser salvo, pero que algunos no aceptarán el evangelio y lo rechazarán y por eso no se salvarán. Entonces, pero este libro lo que muestra Jesús en su boca de que alguien puede perder su nombre, ser borrado del libro de la vida. Ahora, acá viene una cosa y que yo entendí después también, es que todos los días Dios nos dice, usted por tomar lo borramos, mañana otra vez lo escribimos. Lo borramos, lo escribimos. Porque acá dice que hay un tiempo para arrepentirse. Si llega ese tiempo, ¿y cuál es el último momento? Mi último suspiro. Si en mi último suspiro tuve la oportunidad de arrepentirme, por eso el Señor arroja a algunos a cama, con una enfermedad de muerte, permite, no Él directamente, pero lo permite, ¿para qué? Para que se vaya con Él y se vaya eternamente. Algunos se arrepentirán y sanarán y levantarán, otros no, otros se van a ir, porque será la única manera, y yo le dije ya, ese será el tiempo de eso. Este tiempo que estamos viviendo de ahí para adelante va a ser mucho de lo que le estoy diciendo, va a ser así. Porque muchos tienen nombre de que viven, pero están muertos. Entonces, no borraré el nombre y confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Quiere decir que esa es la recompensa para una iglesia poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué dice que confesaré mi nombre delante del Padre y delante de los ángeles? Acuérdate del pasaje de Mateo, que dice, el que no se avergonzare de mí delante de los hombres, yo no me avergonzaré delante de Dios. Entonces, ¿por qué termina con eso? Todo tiene significado. Para que yo podría pasar horas, pero tengo que terminar, ya el reloj me dice termine. Si esta iglesia representa el tiempo dispensacionalista del año 1500 en adelante, que es el año de la Reforma, si esto lo representa así, esta es la iglesia que no se avergonzó de decir públicamente que Jesús era el Señor, aún le costó su vida. Por eso dice, yo no me avergonzaré de ustedes, porque Mateo nos dice, porque nos está dando la respuesta, ¿por qué? Porque ellos no se avergonzaron delante de los hombres confesando el Hijo de Dios. Ellos se pararon como, yo por eso admiro a Lutero. Con lo que estoy diciendo no es que no lo admire. Lo que estoy diciendo es que el hombre se paró públicamente y puso sus enmiendas y las clavó en una puerta y le tocó perderse. Y dijo, no estoy de acuerdo en estas 90 y pico de tesis en contra de la iglesia. El tipo fue de frente por publicar el nombre de Jesús. Y así les tocó a John Knox, Juan Hux, Calvino y otros más. Hay otro más que es que tengo en mi cabeza el nombre, pero no me ha bajado bien. Un hombre que fue muy clave en la Reforma. Un tipo que no me parece mucho, pero es un tipo súper clave en la Reforma. Esos tipos no se avergonzaron. Y por eso Dios no se va a avergonzar de ellos en la eternidad. Porque les tocó públicamente. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Como ya lo interpretamos a nosotros, lo mismo. Nos toca permanecer fieles hasta el final. Vestiduras blancas. Confesar el nombre de Jesús sin temor y sin miedo. Y estar preparados. Yo la respuesta que le doy a todo el mundo que me escribe, pastor, esto, le digo, mire hermano, yo no estoy diciendo que usted se va a morir, ni se va a morir su familiar, ni su amigo. Solamente le mando a decir a todos este es el momento de estar listos. Estar listos. Estar listos. Está en cama, hermano, lo que puede hacer, tómese agua, inyéctese lo que tenga que inyectarse, orine, lo que sea. Pero lo que tiene que estar listo es su corazón. Porque si llegó el día, no se va a recuperar, se va a ir. Ni con todos nosotros orando juntos. ¿Sí me hago entender? Esto es el tema. Su papá, su mamá, su abuelita, su tía, todos los queremos. Yo no quiero. Pero si llegó, llegó. Se lo puedo asegurar. Si llegó, va a llegar.
Porque el Señor piensa en la eternidad. Nosotros que pensamos, ay, me hace falta. Claro, porque humanamente a uno le hace falta los recuerdos, todo tipo de cosas. Pero el Señor está pensando, esta persona si llega así se va a perder el infierno. ¿Usted qué quiere, infierno o cielo? ¿Qué quisiera usted si Dios le va a escoger? ¿Se la dejó 20 años más o se lo dejó 20 años más, pero se va a perder? ¿Qué quiere? Es duro. Es duro. Porque el Señor a veces dice, esta persona, si sigue así, nunca se va a arrepentir. Nunca se va a arrepentir. El dolor es un mensajero doloroso, fuerte, pero nos da el mensaje clarito, el que usted no recibe a través de una predicación. Yo sé eso. Lo que usted no aprende en predicaciones, el dolor se lo predica a usted clarito. Le da una profecía. ¿Usted quiere una profecía? Que el Señor, que lo coja el dolor un mes. Y en ese mes usted comienza a ser profetizado por el Señor. Y usted entiende la Biblia que nunca entendió. Y usted dice, Dios mío, uno nunca piensa que puede ser conmigo, pero puede ser. Porque a veces tenemos nombre que vive, pero está muerta. Señor, te agradecemos esta mañana por estas 2 iglesias más. Hay mensaje de Dios para nosotros y no queremos tomarlo en poco, Señor. Tal vez nuestro corazón ya no ha sido tan fiel como lo fue al inicio. Hemos coqueteado espiritualmente con otras cosas, nos hemos dejado seducir y hasta fornicar y adulterar. Y mucho pueblo adulterado, Señor, está contigo, pero está con el mundo, se deleita, vive en el placer del mundo, Señor. Y yo sé que tú no eres un Dios que vive con la ira encima, pero nos amas tanto, Señor. Señor, que tal vez algún día nos puedes llamar la atención a través del dolor. Nos puede herir y llevarnos a una cama, Señor. Y en esa cama, Señor, tener nuestra reconciliación contigo, Señor. Sé que la mente se rehúsa a entender esto, Señor. Yo me rehúso, Señor. Pero como sé, Señor, que tú eres bueno, Señor, nunca harías algo que destruyera mi vida, Señor. Yo estoy pensando en lo terrenal y tú estás pensando en la eternidad, Señor. Yo veo desde aquí todo, tú lo ves desde arriba todo, Señor. Es lo mismo como si algún día yo tratara de explicarle a una hormiga que si sigue comiéndose mis hojas, la voy a eliminar. Y nunca me va a poder entender el lenguaje. Porque somos 2 lenguajes diferentes, Señor, muchas veces. Así me veo a veces contigo, Señor. Yo tratando, Señor, de hacer tantas cosas. Y tú sabes realmente el camino que yo debo tomar, la senda que debo de tomar. Tu palabra y tu voz está en la Biblia, Señor. Ahí está lo que tú quieres decirnos. Y queremos tomarlo con respeto y con seriedad, Señor. Esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.